Bienvenido seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. Dolor. ¿Qué le depara el futuro a este mundo? Todo comenzó una noche con un dolor de cabeza, de esos localizados en cierto punto del cráneo como si una aguja de tejer estuviera clavada ahí. El día había sido estresante y caluroso. Algunos dicen que cuando hace calor la gente se enfada con más rapidez y frecuencia. No sé si es verdad. Lo que sí sé es que aquel día la ciudad del caos tenía la mecha de la dinamita muy corta, después de tantos abusos. Aunque claro, eso ya no importa en este instante. Perdón. Me estoy adelantando a los acontecimientos. He tratado de ser ordenada en mi vida y no quiero empezar ahora con el desorden. Decía que la ciudad estaba sumida en la anarquía total. Salir era como jugar a la ruleta rusa. En cualquier momento podía tocarte la bala. Desafortunadamente la mayoría tenía que trabajar para vivir y por lo tanto sumergirse en la vorágine de violencia cada vez que trasponía los umbrales de sus hogares. Algunos regresaban y otros no lo hacían. Hoy todos yacen. Perdón de nuevo. Me pierdo. Mi memoria comienza a ser dispersa porque yo me disperso poco a poco. Bueno, eso no es del todo cierto. Antes todos se dispersaban poco a poco. Es un hecho que nuestra piel se desgasta de la materia muerta que hay en la superficie y que parte del polvo que a diario limpiábamos eran nuestras células muertas. Ahora, todas las células están muertas. Perdón. Dolor. Sí, dolor de cabeza. No entendía por qué me dolía tanto. Ciertamente me llevé un susto de muerte cuando los rumores de que los saqueadores se aproximaban al sitio donde trabajaba llegaron y se propagaron más rápido que Anthrax. Y más eficaz. En cuestión de minutos todos los negocios estaban cerrados a cal y canto, incluyendo el mío. Me fui a refugiar a casa de mi madre. El escándalo era tal que mi esposo me llamó para decirme que los saqueadores estaban por donde él trabajaba también, y que no debía salir a la calle hasta que fuera por mí. Así lo hice. Pero en la noche, el dolor era atroz. Me acosté a dormir esperando que el dolor se fuera por sí solo a la mañana siguiente, pero no fue así. El dolor continuaba zumbando al costado izquierdo de mi cabeza, punzando, taladrando y royendo cada vez que movía la cabeza. No me dejaba concentrarme en nada y lo soporté lo mejor que pude hasta que entré a trabajar, temerosa de que los saqueadores volvieran. Me enteré de que estos se concentraban más en los grandes negocios, pero que no era imposible que tarde o temprano fueran a por nosotros, si nos tomaban desprevenidos. Abrí el negocio y me senté a esperar clientes mirando una vieja serie de policías que solo hablaba de crímenes sexuales por considerar su naturaleza más perversa que los demás. Crimen. Tal vez lo mío fue un crimen. Uno contra la humanidad. Pero no queda nadie que pueda atestiguarlo. Pronto, ni yo estaré aquí. Tomé una pastilla para el dolor. 200 miligramos de ibuprofeno fueron insuficientes en aquel momento y pasé el resto del día tranquila. Mas en la noche. La noche fue peor. El dolor regresó con toda su furia como si estuviera haciéndome pagar por mantenerlo a raya con la medicina. Como si quisiera cobrarse haberlo acallado aunque solo fueran unas horas. Nuevamente me acosté a dormir y soñé. Tuve unas pesadillas espantosas en las que mi piel estaba cubierta de pequeños agujeros con un punto rojo en el centro. Empezaban en mis manos y proseguían con los brazos. Cuando alcanzaba el rostro, el dolor se volvía insoportable. La urticaria me impulsaba a arrancarme tiras de piel con tal de acabar con aquella agonía que solo aumentaba y aumentaba. La sangre caía primero en gotas y luego en chorros conforme me quitaba jirones de piel. Y lo que me carcomía seguía ahí, en la siguiente capa de piel. Al llegar al paroxismo de la pesadilla desperté con un sobresalto que casi me impulsa a gritar. Pero me contuve en el último segundo para no despertar a mi esposo. Trabajaba tanto. Y yo no quería preocuparlo o incomodarlo. Me quedé en la cama mirando el techo y resistiendo el dolor. La mañana llegó y el dolor solo había cambiado de sitio propagándose un poco hacia el lado derecho de mi cabeza, como si estuviera detrás de mis ojos punzando cuando hacía un movimiento brusco. Parpadeaba repetidamente tratando de sacudirme la molestia, pero no lo lograba del todo, y me frotaba los ojos en busca de alivio. Me eché gotas para los ojos y momentáneamente me dieron paz. El día transcurría en medio de una nube gris que a ratos pulsaba de color rojo y no me dejaba poner atención en nada. Me movía en piloto automático y los ruidos fuertes me molestaban mucho.
Meditaba la posibilidad de ingerir un par de pastillas que me sacaran de encima el dolor, pero que a cambio me adormecerían como una dosis leve de morfina. Me resistía porque soy muy consciente de que tomar pastillas para cada dolor que uno tiene no es bueno. Al fin y al cabo son drogas, legales, pero drogas. El cuerpo las asimila y dejan de funcionar como la primera vez. Luego ya necesitas una dosis doble, luego triple y así hasta terminar en la sobredosis, daños al cuerpo o la muerte. Latía, pulsaba, punzaba, ardía. Un fuego blanco que me consumía las fuerzas y las ideas. Me daba náuseas y no quería comer. ¿Qué podía hacer? No me quedó más remedio. Me tomé una pastilla y más tarde otra porque la primera no hizo nada. Me deslicé en el alivio cuando por fin hicieron efecto y pasé el resto del día sin dolor. Me levanté pesada y lenta. Si cerraba los ojos me volvería a perder en uno de esos sueños que, si bien no recordaba, no eran agradables. Aún así no me importaba. Lo que quería era no sentir nada de dolor. Me levanté y al poco mi esposo se fue a trabajar y yo regresé a la cama. Me envolví en oscuridad y cobijas. Las pesadillas volvieron a asaltarme. Soñé con la flor cadáver. Se abría lentamente esparciendo su putrefacto aroma como una nube tóxica y cuando estaba totalmente expandida su enorme pistilo estallaba en un viento amarillo que arrastraba consigo pequeñas partículas de muerte. La gente en torno a mí trataba de huir, pero era demasiado tarde. Aspiraban aquel polen maligno. Se agarraban alternativamente la garganta y la cabeza con una sensación de ahogo y que la cabeza les explotaba de dolor. A continuación caían al suelo con las facciones congeladas en una mueca de terror extremo. Sus cabezas se hinchaban hasta alcanzar proporciones de caricatura para finalmente fragmentarse. En lugar de sangre y sesos salían más de esas partículas parecidas al polen y exponencialmente crecían en el viento amarillo. Yo permanecía en pie en medio del caos observando impasible la muerte de toda esa gente. Comencé a caminar lentamente encontrando más cuerpos sin cabeza en mi camino hasta que al mirarme en el vidrio de un escaparate, mis ojos toparon con una visión espantosa que me condujo al paroxismo del terror. Mi cabeza había estallado parcialmente, y donde antes estuvo mi oreja izquierda ahora podía ver una especie de hongo de color pus, como los que crecen en los troncos de los árboles. Podía ver los bordes del hueso en donde la piel había reventado dejando coágulos de sangre que delineaban la herida masiva, pero sin duda lo peor fue vislumbrar una parte de mi cerebro gris desde donde nacían aquellos hongos de apariencia malévola y putrefacta. Un zumbido comenzaba a crecer dentro de mi media cabeza hasta que distinguí palabras. Muerte. Tú eres la muerte. Muerte. Se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte hasta que me estrellaba lo que quedaba de mi cabeza contra el vidrio. Desperté gritando en la oscuridad. Instantáneamente el dolor me atenazó la cabeza, los oídos y la parte trasera de mis globos oculares. Se arrastraba como una tenia devorándolo todo a su paso. Neuronas, sangre, meninges, cartílago y cuanto estuviese a su alcance dentro de mí. Me levanté rápidamente y descalza atravesé el pequeño tramo de patio que me condujo al diminuto baño de mi casa donde vomité aparatosamente. Lo que sentí fueron todas mis tripas. En una pausa entre arcada y arcada vi que el contenido del excusado era rojizo y me espanté. Como pude regresé a mi habitación casi arrastrándome y tomé el teléfono dispuesta a llamar a una ambulancia. Todo me daba vueltas y me desmayé. Cuando volví a despertar estaba con medio cuerpo sobre la cama y el resto de mí en el frío suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero me parecía que no había sido mucho. Empero me sentía rara. Tenía frío y me puse de pie para buscar mi ropa y vestirme apropiadamente, ya que aún estaba en pijama. Entonces no podía haber pasado tanto tiempo como yo pensaba o alguien me habría encontrado, y estaría en un hospital o por lo menos en mi cama. Mi teléfono yacía desarmado en el suelo. Seguramente lo solté al desmayarme. Levanté las piezas para unirlas de nuevo y noté que tenían polvo adherido. Qué raro, pensé y lo armé. No había señal. Eso también era raro, pues la compañía cuyo servicio tenía era bueno en aquella parte de la colonia. Me encogí de hombros y miré el reloj. Mediodía. Continué buscando mi ropa y al tratar de pasar una playera por mi cabeza, esta se atoró y no conseguía bajarla. ¿Qué diablos? Entonces me la quité y toqué mi cabeza. Casi me vuelvo a desmayar de la impresión. Donde antes había pelo, ahora estaba una masa esponjosa parecida al moho, y el lado izquierdo de mi cabeza era un amasijo de piel colgante, hueso destrozado y una pelusa blanquecina casi en su totalidad, salvo en los bordes donde se unía a mí que era de color rojo sangre. A pesar del horror, mirarme al espejo fue necesario para saber que no alucinaba o que la percepción de mis manos me engañaban, y al hacerlo me di cuenta de que aquella cosa se extendía hasta mi cuello y mi cabeza era el doble de tamaño que antes.
De esa pelusa cada tanto se desprendían motas que flotaban suavemente hasta el piso, donde casi de forma mágica brotaba una mancha blanca de hongos. ¿Hongos? ¡Hongos! Sí, eso eran, hongos. Salí de mi habitación y eché un vistazo rápido al baño, que se había quedado con la puerta abierta y la luz encendida. En el interior de la taza crecían más hongos, pero de color rojo, por la sangre que vomité. Pensé y me seguí hasta la calle, reparando vagamente en las plastas de hongos que había aquí y allá, y que me recordaban las siluetas de tiza que ponían en las escenas de crímenes, solo que estas también eran blancas en su interior y parecían ondular o pulsar. La calle estaba sola y en silencio. El sol brillaba, pero sentí frío. No me dolía ya nada, y eso me confortaba. De hecho, nunca había estado tan bien. Siempre fui enfermiza y esta era la primera vez que no me molestaba absolutamente nada. No se oye ni el canto de los pájaros ni el motor de un coche, ni siquiera un radio lejano. Sigo caminando. La comprensión llega conforme encuentro más siluetas de pelusa blanca, pero no solo como las de las series policíacas. También las hay con formas que recuerdan un perro o un pájaro. De hecho, los árboles son ahora todos blancos y al mecerse con la brisa desprenden fragmentos algodonosos, parecidos a dientes de león completos. ¿Qué soy? Muerte. Tú eres la muerte. Muerte. No hizo falta que recorriera mucho para comprender que aquellos a quienes amé ya no están. Se consumen ahora debajo de una tumba blanca que se alimenta de ellos, y el resto del mundo no me importa. ¿Quién sabe si aún está ahí? ¿A quién le importa? A mí desde luego no. El sol y la luna han venido y se han puesto muchas veces. Sigo sintiéndome bien incluso aunque sé que a lo mejor he destruido al planeta entero. Y ahora sus únicos habitantes son los hongos de pelusa blanca. Ojalá sean mejores habitantes de este mundo de lo que los humanos fuimos alguna vez. La hora se acerca. Subo hasta la cima de un cerro y miro verdaderamente las estrellas por vez primera. La contaminación antigua no dejaba lugar para el brillo natural del cielo. Hoy tantas cosas parecen tan vacuas, incluso mi existencia. Abro los brazos y respiro hondo. Un escalofrío me sacude y mi cuerpo entero estalla en miles de esporas blancas que se esparcen, convirtiéndome en una parte de este nuevo ecosistema que llevaba dentro y que quizás sea más benevolente con este mundo. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.